Estamos platicando con el doctor Rafael Medina Martínez, que ya está en la línea para platicar de este libro que se llama Las Cartas de Colosio. Cuando ya estaba por imprimirse este libro, yo visité a don Luis en sus oficinas del Senado cuando era senador de la República y le mostré el borrador que ya estaba por imprimirse, el DOMIT del libro. Entonces, al momento de revisarlo, él sacó unas cartas, copia de las cartas originales que Luis Donaldo, su hijo, le había escrito cuando era estudiante del TEC de Monterrey y de otras universidades. Don Luis las puso en el escritorio y me dijo, revisa, es la correspondencia epistolar que tuvimos Luis Donaldo y yo cuando era estudiante, revísalas y selecciona cuáles son las que más te gustan para que las publiques en este libro, El Enigma de Colosio. Yo realmente me quedé impresionado, fue una sorpresa inesperada que don Luis me confiara esos documentos tan valiosos, el cual me comprometí a revisarlas, con detalle, leerlas y ver la época en la que se habían escrito para ubicarlas cronológicamente en este libro. Cuando leo las 50 cartas que don Luis me entregó, vi que ninguna tenía desperdicio y realmente decidí que mejor estas cartas se publicaran posteriormente solas en un libro, como es el caso el día de hoy, Las Cartas de Colosio. Realmente es un trabajo, como lo has dicho, doctor, no tiene desperdicio. Primero, porque son momentos muy importantes en la vida de Colosio, pero no te costó trabajo ordenarlas, no te costó trabajo, no se quedó ninguna carta fuera, vaya, todo el paquete de cartas que te dio el papá de Colosio están dentro de este libro, o ¿cuál fue el problema que más tuviste al momento de empezar a escribir ya este libro como tal, un trabajo epistolar, doctor? Bueno, me voy a los detalles, tal como me lo preguntas, Cuauhtémoc. Realmente yo ya conocía la vida de Colosio porque la estudié mucho y la escribí en mi primer libro. No obstante, tuve que consultar otras biografías de Luis Donaldo muy completas para poderme guiar y poder encontrar el momento cronológico, el momento histórico, el cual estaba redactando en cada una de las cartas. Por ejemplo, la primera carta la escribe en 1968, en su primer día de clases en el TEC de Monterrey, en Monterrey, valga la redundancia. Y bueno, pues podemos ver que él critica de una manera, muy sentimental el movimiento del 68. Él platica que la información le llegaba a través de la revista Siempre, que todavía existe, y por ese medio de información es como él se enteraba de los acontecimientos que pasaban en el país, con algunos días de retraso, pero finalmente le llegaba la noticia y estaba al tanto. Entonces, el cotejar estas cartas, el tiempo histórico, toda la cronología en el cual fueron escritas, cotejarlas con los libros biográficos de Luis Donaldo y con algunos recortes de prensa, fue una labor muy profunda y muy detallada para poder ordenar las cartas cronológicamente, ya que algunas no tenían fecha, y poder hacer una explicación y una descripción muy detallada de lo que él expresaba a su padre, ¿no? Desde hablarle de amistades y acontecimientos personales con compañeros y familiares, hasta los acontecimientos nacionales e internacionales del momento. Y ahí me quiero detener, si me lo permites, Rafa Medina Martínez, doctor, platícale a la gente en esta introducción que se hace en el libro, una gran introducción que además hay una reseña biográfica de Colosio muy buena. Platícales, por favor, anécdota de cuando él fue, como buen alumno, fue a Los Pinos o a ver al presidente. Platícales esa anécdota para que se les antoje leer este libro que se llama Las Cartas de Colosio. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, pues Luis Donaldo, que nació en Magdalena de Quino, Sonora, en 1950, un pueblito fronterizo que ni siquiera me imagino yo aparecía en los mapas del país en aquel entonces. Cierto, cierto. Guardaba el mejor promedio y las mejores calificaciones de la escuela primaria, Juan Fenoquio.
y fue así como ganó el concurso a nivel nacional al mejor promedio en ese entonces, que consistía en darles el premio de visitar al presidente de la República, los mejores promedios de cada estado. Entonces, siendo seleccionado Luis Donaldo, viajó con su padre en ferrocarril hasta la Ciudad de México. Primero llegó a Guadalajara, hizo escala y de ahí llegó a la Ciudad de México. Al siguiente día, siendo un grupo amplio de niños genios, por así decirlo, fueron recibidos en una recepción oficial en Los Pinos por el presidente Adolfo López Mateos. Y lo que más recuerda el niño Luis Donaldo es que cuando saludó al secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, le dijo: yo conozco muy bien y me sé de memoria el poema El reloj. Y le dijo el secretario Torres Bodet: a ver, recítamelo. Y en ese momento Luis Donaldo le recitó de memoria ese poema tan conocido y pues tan histórico y precioso como eran sus poemas de don Jaime Torres Bodet. Más niños como ese, ¿no, doctor? Que lean poesía y que se la aprendan de memoria, caray. ¿No crees que nos hace falta? Eso, y también niños con promedios y también niños genios que Sí. sean premiados y que sean reconocidos por su inteligencia, por su talento, por su entusiasmo. Eso es lo que nos hace falta y eso es lo que debemos ponderar y debemos exigir al nuevo gobierno que llegue próximamente. Doctor, y en este recorrido por el pensamiento, las reflexiones, las ideas, eh, los momentos de vida de Luis Donaldo, empiezas entonces de que llega al TEC de Monterrey, en Monterrey, y terminas en dónde, doctor. Bueno, es muy importante cómo a lo largo de 10 años, una década en la que se compilan estas cartas, se puede ver la evolución del pensamiento y el intelecto de este joven. Él comienza como un joven estudiante recién salido de la preparatoria a escribir sus cartas cotidianas desde el TEC de Monterrey. Pero algo muy importante que se debe destacar es que las escribía con mucha elegancia, con Sí, mucha educación y sí. con mucho respeto hacia su padre, hacia don Luis Colosio. Ujú, Algo que no vemos hoy en día, ujú. De Cuauhtémoc. acuerdo. Algo que se ha perdido, ¿no? Ese respeto tan estricto, pero también tan elegante por el padre, es algo que realmente se debe preservar. Y Luis Donaldo lo preservó y lo plasma en cada una de sus cartas. Y sorprende la manera en la que este joven que viene de un pueblito como Magdalena tiene una educación como si hubiera sido creado con familias de intelectuales, ¿no? Entonces, la evolución, uno va viendo cómo habla de libros, habla de poemas, habla de los problemas nacionales, le irritan ciertos acontecimientos nacionales, y la última carta, que a mi modo de ver es una de las más importantes, termina redactándola en un campo de concentración en Viena, Austria, cuando termina su estancia de investigación. Sí, es correcto. Fíjate que de este comentario, doctor, retomo algo que has dicho bien. Le habla con un respeto, pero también le habla con un amor a su padre y a su familia, de verdad, de primer nivel, ¿eh? Independiente, podemos hacer a un lado al gran personaje que fue, habrá quien diga que no, podemos hacer a un lado al personaje de Luis Donato. Pero usted revisa estas cartas y el respeto con el que le escribe a su padre, con el que habla de su familia, con el que le manda saludos y con el amor. Yo me quedo con el amor en que le escribe, es de verdad de primer nivel. ¿Qué elementos, digamos, del campo, de donde él vivía, donde nació y creció Luis Donaldo, te llamaron la atención? Pues era verdaderamente un hombre de campo, era un hombre de ciudad, o sea, ¿cómo lo definirías de acuerdo a lo que tú leíste y conociste de él, doctor? Él era un hombre 100% pueblerino, era un hombre de la provincia, creado, creado en un pequeño pueblo a las orillas de la sierra, pero con una ventaja muy importante, un pueblo fronterizo. Él, cuando está estudiando la primaria, se va a estudiar inglés a Arizona,
entra a estudiar un colegio en Arizona y convive con los americanos del otro lado de la frontera. Entonces él realmente sí es un hombre de pueblo, pero también es una persona que le gusta convivir y superarse, conociendo otras culturas, otras ciudades y otros países. De hecho, cuando él termina la preparatoria, él fue líder preparatoriano Sí. y cabe mencionar que tuvo problemas con el gobierno de Sonora porque participó en las huelgas de 1967, previo a las del 68 allá en Sonora, y tuvo que ser exiliado en Sinaloa por su padre. Él regresa a Magdalena, termina su preparatoria cuando se acabaron los conflictos y se traslada a Monterrey. ¿Por qué a Monterrey? Porque él decide irse a estudiar a la ciudad más desarrollada del norte del país, que en ese momento era en Monterrey y que lo sigue siendo, ¿no? A mi modo de ver. Entonces, esas son las ansias de superarse y de salir adelante de un pueblito que le ofrecía poco, pero que le dio mucho por las circunstancias y la ubicación en la que se encontraba. Ayúdanos para que la gente se le antoje revisar este libro que, insisto, tiene una carga, no solamente como el género epistolar que me parece que hay que rescatar y es muy importante, los momentos históricos, las reflexiones en torno ya al personaje propiamente, Luis Donaldo Colosio, pero parafraseale a la gente y que se le antoje leerlo, cómo su padre, cuando en el momento en que él decide dedicarse a la política, lo que le dice su padre, qué le aconseja su padre a Luis Donaldo, ya que él toma la gran decisión de dedicarse a este trabajo medio complicado, que es el ser político? Sí, el padre le dice, mira hijo, veo que estás tomando con mucho empeño, con mucha seriedad y con una profunda decisión el dedicarte a la política. Quiero decirte que la política es muy veleidosa, ten mucho cuidado. Y lo que te puedo recomendar como padre es que trabajes por México con gran amor por México, con gran amor por el país, le dice. Y nunca pierdas los pies del piso. Siempre sé un hombre humilde, porque esa es la tradición y es la forma en la que te eduqué. Esas fueron las palabras de don Luis Colosio cuando ya vio a su hijo destacar en la política. Y ahora este trabajo que me imagino ya lo revisó el hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio Rioja. ¿Cómo lograste tener este contacto fue a través del abuelo o cómo se dio el que ya el hijo viera estas cartas o cómo se dio esto, doctor? Bueno, yo a Luis Donaldo Chico lo conozco desde que él tenía 13 años y yo tenía 19 años, 20 años. Hace más de 20 años que nos conocemos, ¿no? Entonces, en realidad, pues fue una amistad a través de su familia. Tuve la fortuna de conocer a su segunda madre, a Hilda Elisa Reyes, hermana de Diana Laura, Ujú. que con todo cariño le decíamos la Chiquis. Hilda Elisa, que lamentablemente falleció hace poco menos de un mes, el cual pues fue un profundo golpe para Luis Donaldo perder a su segunda mamá. Pero volviendo al tema, con esa amistad, esa relación durante tantos años que conviví con la familia, fue como ahora que reeditamos el libro Las Cartas de Colosio, Luis Donaldo decidió escribir el prólogo y formar parte de esta edición conmemorativa por los 30 años del fallecimiento de su padre. Y para contestar más, con mayor precisión tu pregunta, este libro lo presentamos el 23 de marzo, precisamente en Magdalena de Quino, Sonora. Y justamente en las palabras que brindó Luis Donaldo a los presentes, les dijo, todos me han platicado, he conocido a mi padre a través de testimonios de muchas personas y de todos ustedes, pero con estas cartas, con este libro, quiero decirles que finalmente pude conocer a mi padre personalmente a través de su puño y letra. No, qué maravilla. Y eso es muy bonito porque realmente eso es lo que logra la escritura. O sea, cuando tú escribes un texto y dejas tus letras, tus palabras plasmadas en una hoja, eso es lo que habla por ti. Y es la verdad, a mí me gustó mucho el trabajo, doctor, porque, reinsisto, de repente nos metemos en la tecnología y ni cuando mandamos un correo electrónico
ni un mensaje por WhatsApp, ni con estas nuevas tecnologías. No es lo mismo a escribir una carta, sentarse a escribir una carta como lo hizo Colosio, porque realmente cada carta, en el instante en que recibió una carta de su papá, él inmediatamente la respondía, no dejaba pasar tiempo, porque era la forma en la que sabían que estaban conectados. Y de ahora, de todas esas cartas que tú mencionas, un número de cartas, no se quedó ninguna fuera. ¿Y cómo se logró hacer este diseño tan bueno? Que está la carta original, bueno, la copia, y está una versión, digamos, estenográfica. ¿Ya cómo se logró después concretar ese proyecto, doctor? Bueno, fue un trabajo de muchos años. A mí, don Luis Colosio me entrega estas cartas en el año 2001, pues de las primeras en el año 2014, a los 20 años del fallecimiento, y ahora en el 2024, a los 30 años. Entonces, fue un trabajo de muchos años, fue un trabajo que realmente se estuvo pensando, se estuvo planeando desde hace mucho tiempo. Entonces, respecto a las cartas, si sobró alguna por ahí, no, definitivamente no, no dejé ninguna fuera. En realidad, se aprovecharon todas las que tenían el mayor contenido. Hubo, bueno, pues algunas postales que sí se dejaron fuera, que solamente mandaba saludos o algún recado, pues, cotidiano. Pero en realidad, las cartas con el mayor contenido fueron las que se aprovecharon y que sumaron alrededor de 52 cartas, exactamente. Pues todo un trabajo epistolar, todo un trabajo de investigación muy interesante, porque además lo has dicho bien, doctor. Platícanos ahora, ya como última pregunta, las imágenes que están aquí, hay imágenes de un valor de veras de que yo no las había visto antes. ¿Esas cómo se lograron obtener y qué te dijeron esas cartas, esas imágenes? También fueron imágenes que se lograron recopilar al paso del tiempo. En su mayoría son imágenes familiares, inéditas, no son de medios impresos, no son por periodistas, porque la mayoría de las imágenes que circulan y que tienen los medios, pues son en campaña o son en la presidencia del PRI o son en eventos políticos. Si nos fijamos bien, estas imágenes, pues son muy afectuosas, muy familiares donde le está dando un beso en la mejilla a su hijo, a Luis Donaldo, desde un balcón de Palacio Nacional. Vemos otra donde están don Luis y él pues, en el rancho, ¿no? Los dos con sombreros sentados frente a una banca, ¿no? Disfrutando el campo. Entonces, realmente fueron imágenes que se lograron recopilar al paso del tiempo en álbumes familiares que, pues de repente la familia me confiaba, la familia me mostraba y yo emocionado, pues les pedía que me sacaran una copia o que me prestaran una foto para poderla reproducir. Y fue así como hice toda una recopilación, pues fotográfica sobre las imágenes más valiosas y más representativas de Luis Donaldo Colosio. Pues ahí está, para que la gente revise este texto, Las cartas de Colosio, 30 aniversario, con prólogo del hijo de Luis Donaldo Colosio Riojas, en la pluma del doctor Rafael Medina Martínez, en este trabajo, en esta curaduría, que créamelo, de primer nivel, imágenes muy bonitas. Ahí me llamó poderosamente la atención una imagen que está con Carlos Fuentes, y esta imagen que le hizo José Luis Cuevas, qué barbaridad, ¿no? Yo no sabía que existía. Vaya, es un trabajo que vale la pena que lo revise. Ya está en todos lados, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Dame todos los datos, por favor. Con mucho gusto, librerías El Sótano, librerías Gandhi, librerías Porrúa, la máxima librería en línea, Amazon. Y por cierto, ya salió el libro en audiolibro. Entonces, también quienes gocen de escuchar estos libros a través de narradores, de voces narradas, pueden bajarlo de Audible, que es la plataforma de Amazon que les muestra y les ofrece audiolibros de todo tipo. En este caso ya pueden disfrutar de las cartas de Colosio. Tus redes sociales, doctor, ¿dónde puede hacer la gente contacto contigo si quiere conocer más de tu trabajo, no solamente de este libro, sino de otras cosas más, doctor? Con mucho gusto, Facebook, Rafael Medina. Tengo mi Facebook abierto, tengo muchos amigos, me va a dar mucho gusto que me manden solicitudes. Twitter también, Remington Medina. En Instagram, Rafael Medina.
Y próximamente ya se habilita la página www.lascartasdecolosio.com para que puedan también contactarme por ese medio y ver toda la información que gira en torno a la publicación de este libro. Pues ahí están todas las redes sociales para que conozca más del trabajo del doctor y ahora la página que nos está diciendo, sensacional, para quien interese conocer la ideología, todo esta cosmovisión que tenía Luis Donaldo Colosio, todo lo que aprendió, los momentos que vivió y sus momentos familiares, todo, ahí está ya la página. Doctor, muchas gracias, esa es tu casa, seguimos en contacto y gracias por el enlace. Al contrario, es un placer, Cuauhtémoc Miranda, en realidad muy complacido y agradecido por todo este espacio tan grande y tan maravilloso que nos ofreciste a las cartas de Colosio y a tu servidor.